¿Cómo están? Hola, Cecilia, Laura. A Mariana ya la conocemos. A Laura no sé si la conocemos. Laura, sí, la conoces del seminario. Hola, Lau. Ah, Sí. no la veo bien. Está silenciada, Laura. A Mariana la conozco del seminario. Ahora sí, hola. Hola. Ah, sí, sí, ahora sí. Sí, nos conocemos del seminario, sí, ¿qué tal? Sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, beso a todos. Gracias. Ahí Cecilia nos saluda también. Buenas tardes, Cecilia. Ya terminando el año, vamos preparándonos para recibir al niño. Esa es la idea de estos encuentros. Los que no estuvieron en octubre, cuando vimos a María, modelo del discipulado, y si están en Facebook, en el grupo cerrado, ahí tienen el material, porque las lecturas de María forman parte de los relatos de la infancia de Lucas. Así que eso va a ayudar para que tengan también más información. Y los que están en Classroom, está subido también en la parte esta de María, modelo de discipulado. Hola Claudio, ¿qué tal? Perdón, ¿en la página de Facebook en cuál? Porque Nosotros tenemos el Facebook, que es grupo cerrado, que se llama Formación Bíblica Permanente Diócesis de Morón. Entonces, como por Claudio, que tal vez no me escuchó, como en octubre vimos María, modelo del discipulado, y tomamos las lecturas de Lucas, ahí ya hicimos un acercamiento a los relatos de la infancia según Lucas. Así que ese material está subido tanto en el Facebook, que hay que pedir unirse, como en Classroom. Los que tienen Gmail y quieren que los invitemos, nos piden al mail ese que es e.pastoral.biblica @ ¿no? Nada más me parece, sí, @gmail. Lo escribo en el chat. Y pueden ingresar a la... Claro, porque ahora vamos a hablar un poco de los dos que tienen relato, pero nos vamos a enfocar más en Mateo. O sea, a desmenuzar un poquito más los relatos de Mateo. Bien. ¿Qué otra cosita? Bueno, los libros... hay un apunte que voy a subir después, que tiene la bibliografía también. El apunte, bueno, los que no van a usar ni Facebook ni Classroom, nos tienen que escribir ese mail para que yo se los envíe. Voy a ponerlo. Entonces se los enviamos por mail. Y ahí tienen la bibliografía consultada, que tal vez, no sé, algunas cosas se puedan ver online, no sé cómo está el tema de los libros. Durante la cuarentena no compré libros. Así que no sé cómo están las librerías. En un tiempo acá, en mi zona, estaban muy cerradas. ¿Me escuchás? Sí, cerrame la puerta. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? ¿Y cuándo vamos a empezar? Porque si bien vamos a ver un solo capítulo, la idea es que lo hagamos tranquilos, ¿no? A veces corremos y no podemos profundizar. Ahora ya estoy grabando y estamos en Facebook. Bien. Buenas tardes a los de Facebook, si es que están ya llegando. Ya tenemos 3 personas, 2. Ahora. Yo creo que entré en Facebook también, me parece. Y yo no encontraba el ID, así que entré por Facebook y, bueno, y no encontraba el número y recurrente, y salí y me metí en...
Estamos hechos unos expertos con todo esto, ¿eh? No sé si tanto. La Me había verdad metido es en la cuenta de mi hijo, entonces buscaba reunión recurrente y no la encontraba, así que me metí en el estado del WhatsApp y encontré que Graciela hoy había subido y me aparecía la foto de la perra y no, digo, ay, ya se me ya no está. Y después sí la pude encontrar, así que, bueno, acá estoy. Bien. La idea nuestra es, no sé si haremos a tiempo o si no lo haremos en vivo, es charlar un poquito, hacer una encuesta sobre cómo seguir. No sabemos bien cómo se sigue todo, pero la idea es que vamos a seguir dando algunas cosas así, a distancia, y tal vez alguna vez presencial por mes, vamos a ver, pero como una primera idea, este año estuvimos viendo profetas hasta que empezamos con lo de María y después seguimos con Marcos y ahora esto de los relatos. Pero también pensamos que dedicarle por lo menos un día a cada carta, como para saber en qué ocasión se escribió y todo eso. O sea, profundizar un poco. Pablo de por sí es un hombre como nosotros, ¿eh? y que ha tenido una vida increíble en cuanto a la fe, al tesón, al misionero, conocimientos. Ha desarrollado mucho sus capacidades y sus dones. Entonces, es un gran ejemplo también. Podría ser que si ustedes quieren seguir el año próximo, o sea, dar las dos opciones, haríamos la encuesta sobre si hacer evangelios y hechos o cartas, ¿no? Ya que este año nos dedicamos tanto a los profetas, por ahí les interesa también para que los que trabajan pastoralmente con las escrituras, el Nuevo Testamento siempre es el que más. Pero bueno, la idea de estos encuentros de formación es que descubramos toda la historia de la salvación que está en las Escrituras, no nos quedemos únicamente con el Nuevo Testamento. Así que se los decimos para ir pensando. Y bueno, como ya, según mi reloj, son 7:16, yo ya empezaría a compartir pantalla. Graciela, ¿hay gente esperando o no? Para entrar en No, la porque sala. ya No. deshabilité la sala de espera, entonces entran directo. Bueno, entonces comenzaríamos, como les decía a los que llegaron primero, con el primer capítulo de Mateo, y vamos a ir hablando de Lucas y Mateo, pero centrándonos, poniendo el foco en el Evangelio según San Mateo. Así que bueno, es cuestión de que empecemos y vayamos viendo, como lo hacemos habitualmente. Vamos a empezar el encuentro. A ver. ¿Ustedes ya están viendo algo? Sí, ¿no? Sí. Esto ahora sí. Como siempre empezamos poniéndonos en manos del Señor y cantando o escuchando el canto, pero sí cantando con el corazón. Así que le pedimos al Espíritu que nos acompañe en el viaje por Mateo.
la vida que me das, le invoca en su dolor, mi clama venceré. Ven y cambia mi existir, transfórmame, Señor, en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven y dame tu calor. Maranatha. Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo un poquito cómo es este asunto del desarrollo de la historia de los evangelios. Porque en una primera etapa, los primeros relatos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Decía el pueblo. Entonces, los primeros relatos son los de la pasión. Lo primero que hay necesidad de contar es este hecho tan indescriptible, tan inesperado y tan incomprendido, que los dejó a todos azorados, temerosos. Así que esta es la primera transmisión, para que luego Marcos, ya en una segunda etapa, comienza su evangelio, como lo vimos el mes pasado, anunciando la buena noticia, pero con Jesús arrancamos desde el bautismo ya. Antes hace lo que hablamos esto del título, de ponernos en escena, pero la primera vez que sabemos de él es cuando ya se bautiza. Mientras que en una tercera etapa, Lucas y Mateo nos van a decir que Jesús es hijo de Dios desde la concepción. Así que esto que tenemos acá, que son los relatos de la infancia, que ocupan los primeros 2 capítulos de estos 2 libros, el de Mateo y de Lucas, son relatos que son teológicos, ¿sí? O sea, no son relatos biográficos, sino que tienen por objeto decirnos que Jesús es el Hijo de Dios desde la concepción, no desde el bautismo, sino desde antes, y en ambos relatos, de uno y de otro, están enfocados hacia distintas comunidades y desde distintos lugares, que ahora vamos a hacer el paralelismo. ¿Cuál es el gran objetivo teológico de los relatos de la infancia? Es que aquel pueblo que recibe a Jesús como el Mesías pueda comprender que es el Mesías que fue anunciado en el Primer Testamento o Antiguo Testamento. Son un vínculo. Y luego tenemos, por último, Juan, ya a fines del siglo I, es el que en su prólogo nos va a decir que Jesús es hijo de Dios desde el principio. En el tema de Juan también hay otro tipo de comunidad, otro tipo de sectas, están los gnósticos ahí, así que también está dirigido de otra manera, y el objetivo en ese caso es reconocer que desde un principio Jesús estaba con Dios. Ahora vamos a adentrarnos a lo nuestro. Mateo, ¿quién fue Mateo? Bueno, como todos los que estuvimos viendo este tiempo, ya la Iglesia no tiene esta mirada de buscar con precisión y justificar al autor, al agiógrafo. El autor es el Espíritu Santo, es Dios, que necesita de un agiógrafo, de una persona humana que ponga su arte y su conocimiento
para que la palabra sea viva y nos siga alimentando a todos. Así que ya el foco de saber cuál era Mateo, de dónde salió, si era el cobrador de impuestos, ya no es tan así, porque como hemos visto, hemos charlado en estos 2 meses que tocamos Juan, por ejemplo, cuando hablamos de María hablamos de Juan también, y dijimos que era una comunidad, que los escritos joánicos salen de una producción de una comunidad, no de una única persona. Pero sí de Mateo podemos decir que fue un gran catequista y un gran predicador. El libro está estructurado bellísimamente bien, es de una forma de escribir semita. Acá no traje una placa, pero para que nos ubiquemos, ¿no? El libro de Mateo tiene 5 discursos. El 5 es un número que en la literatura hebrea es importante. Por ejemplo, 5 son los libros del Pentateuco o de la Torá, y 5 son los libros de los Salmos. Entonces ya es una estructura que responde a una forma de escribir de aquel tiempo. Y ese tiempo además en Mateo es muy tangible porque él escribe a una comunidad que si bien es abierta, ya vamos a ver que hay rasgos de universalismo en los relatos de la infancia, pero mayoritariamente son judíos seguidores de Jesús. Entonces, la idiosincrasia, la forma de comprender, la forma de leer, el lenguaje con esa comunidad está impregnado de recursos literarios de la literatura hebrea. Entonces, por eso está tan bien estructurado el libro de Mateo. Otra cosita más, siempre se lo consideró un gran catequista, porque ahora vamos a ver que es el primero que habla del término iglesia, y por ser un libro tan ordenado, la Iglesia Católica lo tomó como el primero que había escrito, cuando en realidad fue Marcos. Y segundo, que la estructura de la catequesis fue siguiendo este libro de Mateo, porque es como el más eclesial, como el más didáctico. Bien. ¿Cuándo escribió? Y escribió allá por el año 80, 90 de la era común. Acá hay una D de más, que me confundí, es era común, no después de la era común. Antes de la era común es lo que antes llamábamos antes de Cristo, era común es lo que llamábamos después de Cristo. Así que, error de tipeo. Bien, ¿dónde? Y probablemente en Antioquía, en la zona de Siria. Allí escribió. Ahora vamos a ver gráficamente este tema que hablábamos de los relatos de la infancia, que es una continuidad entre el Antiguo Testamento, donde entre el Antiguo y el Nuevo, en el Antiguo que encontrábamos las promesas de los profetas que prometían un Mesías. Tenemos el libro de Daniel, que hablaba tanto del día del Señor, los anuncios de liberación. Recordemos que algo hemos mencionado también de Daniel en sus capítulos de Apocalíptica, que justamente habla de una liberación del pueblo. Y el Nuevo Testamento, que nos dice que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo hacer para que todos comprendan que estamos hablando de una continuidad? Los seguidores de Jesús, llamados cristianos recién en el siglo I, a finales del siglo I, no son una nueva religión. Son el pueblo de Israel que reconoce en la venida de Jesús, la venida del Mesías, prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se enlaza? Y ahí necesitamos un puente que justamente son los relatos de la infancia. Por eso los recursos literarios, ahora cuando leamos vamos a descubrirlos, pero hacen referencia a lo que decía el Antiguo Testamento y que ahora se cumple. La estructura en Mateo es el origen de Jesús,
que es lo que vamos a ver hoy, el primer capítulo, con una genealogía y el nacimiento. Para después, en el segundo capítulo, él nos va a contar cómo fue recibido, qué pasó cuando el niño nació. Entonces, hoy vamos a ver estos 25 versículos. Ahora primero vamos a comparar un poquito qué pasa entre Lucas y Mateo. Repito y reitero, aunque parezca pesado, pero es importante saber que estamos hablando de relatos teológicos sobre los orígenes de Jesús. Que Mateo y Lucas responden a dos comunidades distintas. Los dos tienen conceptos universales. Lucas más que Mateo, porque la comunidad de Mateo era principalmente de origen hebreo, ¿no? Israelitas que reconocieron a Jesús. Igual había paganos, pero no tanto. Entonces, los relatos coinciden en que hay una situación familiar previa, o sea que José y María estaban comprometidos, no casados, que hay ángeles que anuncian qué es lo que va a ocurrir, hay una concepción virginal, el Hijo de Dios es Salvador, o sea, Jesús es Salvador e Hijo de Dios, nace en Belén durante el reinado de Herodes y después, o sea, cuando termina toda la parte de los relatos, vuelve a Nazaret. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas nos pone la infancia de Jesús en paralelo con la de Juan el Bautista. En este caso, Juan el Bautista es el gran vínculo con el Antiguo Testamento. Zacarías e Isabel, Zacarías un sacerdote, representan al Antiguo Testamento. Entonces, con esta mirada de Lucas, nos va enlazando la vida de Juan el Bautista con la de Jesús. La anunciación es a María. El ángel le anuncia lo que va a ocurrir. José y María viven en Nazaret al concebir. Hay un pesebre, hay ángeles, pastores, cantos, alegría. Hay un censo. Luego también Lucas nos narra la presentación del niño en el templo. Y bueno, el episodio aquel de los doctores, que también lo vimos en octubre, así que lo pueden repasar, cuando se pierde de la caravana y se queda en el templo, pero después vuelve a Nazaret, vuelve toda la familia. Mateo, en cambio, nos presenta el relato desde el lado de José. En Lucas, los ángeles le hablan a María, le cuentan lo que va a ocurrir. En Mateo, el ángel le habla a José, pero le cuenta lo que ya ocurrió. Es distinto. En Lucas hay un sí de María. Se le presenta y ella tiene la oportunidad de aceptar. Sin embargo, José tiene que poder incorporar esto que ya ha ocurrido. José y María viven en Belén al concebir, no en Nazaret. En Mateo hay una estrella y hay magos o sabios. También hay persecución, hay una huida y un regreso de Egipto. Y ellos sí vuelven a Nazaret, pero ya por el problema de Arquelao. Entonces, por un lado tenemos a un Lucas que es todo alegría, canto, felicidad, canta María, Isabel le anuncia, la hace bienaventurada a María, le dice bienaventurada, canta Simeón, el famoso canto de Simeón, cantan los ángeles, todo el mundo muestra su felicidad, su gozo, típico de Lucas.
En cambio, en Mateo lo que vemos es otra situación, un poquito más oscura, en el sentido de que hay persecución, hay muerte de inocentes, hay un poco de inseguridad. Bien. Y las promesas se cumplen, lo que estábamos conversando, de que esta es una de las funciones de los relatos, mostrar que lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. ¿Cómo lo hace Mateo? En estos 2 capítulos hay por lo menos, si mal no recuerdo, hay 6, bueno, no me salía la palabra, ahora lo digo, cumplimientos, ¿no? Bueno, ya te los digo. Citas de cumplimiento, perdón. Hay 6 citas de cumplimiento. ¿Qué es esto? Es un recurso, de lo que hablábamos antes, literario, por medio del cual Mateo cita a los profetas que anunciaron y que ahora están cumpliendo. Lo hace con Isaías. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Manuel. Oseas, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Miqueas, pero tú, Belén, Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá. Jeremías, Raquel llora a sus hijos, ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Acá tenemos, ese es el tema de la persecución del que les hablaba, ¿no? Y también dice, así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Bien, estas notas o citas de cumplimiento, ustedes en la Biblia lo van a notar. Una, porque a veces directamente dice, como dice el profeta, otras porque van a encontrar escrito en letra itálica o cursiva en sus textos, y es porque es una cita. Bien, seguimos involucrándonos con las presentaciones de Mateo, y Mateo nos dice que el reino de los cielos fue anunciado y preparado por el Antiguo Testamento, por eso esto de las citas. Después nos dice que está presente entre nosotros, ¿por qué? Porque Jesús está cumpliendo aquellas profecías. Y luego nos dice que el reino de los cielos está presente en la comunidad, ¿por qué? Porque es la eclesía, la iglesia, que es la primera vez y la única en los evangelios que se nombra la iglesia, y esto es en Mateo capítulo 16, versículo 18, y en el 18, versículo 17. Bien, ¿cómo venimos? Espero que no se estén cansando demasiado. Vamos a ver un poquito la cristología. El niño no es, ¿qué es la cristología que nos dice de Cristo? El niño no es un niño cualquiera, es un niño que es descendiente de David a través de José. Y es un niño que nace por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? El mensaje central que nos deja Mateo es que Jesús es hijo de Dios, que es hijo de David, hijo de David. Entonces nos está haciendo entender que estamos con el tema del Mesías davídico, así que ya desde el principio nos está diciendo, nos está haciendo pensar que es el Mesías, a pesar de que empieza el relato como que nace un niño, ahora lo vamos a leer, pero en la genealogía nos lleva a ese punto, y entonces el que lo escucha, que es un judío piadoso, que conoce las Escrituras, entiende que estamos hablando del Mesías. El Emanuel es el Dios con nosotros, que es el heredero del reino y es un enviado de Dios. Este es el mensaje que nos quiere dejar Mateo. Y ahora, primero otra cosita más. Vamos a ver que Mateo nos presenta, vieron que yo les dije que había sufrimiento, bueno, nos presenta héroes y villanos. Veamos. José
es un judío piadoso que acepta la ley y acepta la revelación, es observante de la ley. Ahora vamos a ver por qué cuando leamos. Herodes también es un israelita, conocedor de las profecías, y también el próximo miércoles vamos a ver dónde lo descubrimos. Sabe quién es Jesús, pero él lo rechaza. Mientras que hay magos o sabios que vienen de Oriente, que son gentiles o paganos, no son israelitas, buscan la verdad y ellos sí encuentran y aceptan a Jesús. Entonces, tenemos Herodes es el gran villano, Herodes es el gran villano. Y entonces así Mateo nos muestra cuáles van a ser las actitudes vitales mostradas en este evangelio. Los temas que vamos a ver hoy, básicamente, como decía, son la genealogía y el nacimiento. La genealogía nos presenta como personajes a los antepasados de Jesús y nos da una lista. Y en el nacimiento están Jesús, María y José. Y solo es la narración sencilla. Luego, en el capítulo 2, entran los sabios. En ese relato juegan Herodes, José y María. Bueno, esto lo vemos la próxima. Pero ya también en la huida también está la familia, José, María, Jesús, hay niños y otra vez Herodes, o sea, capítulo 2, Herodes está muy presente. Bien, vamos a leer la genealogía de Jesús, alguien que tenga por allí. Hablamos de capítulo 1, versículo 1 al 17 o 18. A ver, ¿quién lo encuentra? A ver. Yo, si quieren, lo leo. Dale. ¿Al versículo cuál? ¿14? No, al 17. No me Al acuerdo si 17, sí, 17. Muy bien. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nazón, Nazón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé. Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Robaam, Robaam padre de Abías. Abías padre de Asaf, padre de Josafat. Josafat padre de Joram. Joram padre de Osías. Osías Yo no escucho más. No ¿Escuchan escucho todos? yo, Se cortó, Pili. ¿La perdimos a Pili? Sí, pareciera que sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, se me había cortado internet, no sé si alguien siguió. perfecto. Ahí estás. Sí, quedamos por... Osías. Sí, Josías. No sé. ¿Qué versículo? 9, versículo 9. No ¿Sigo yo o sabemos sigue si- alguien más? Ah, sí, seguí, Pili, por favor. Ah, no, ¿quién dijo sigo yo? A ver, Pili, Había creo dicho que fue la que Pili. dijo. pero se le va.
Así que alguien más que retome desde el 9, ¿puede ser? Yo sigo. A ver. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempo del destierro a Babilonia. Después del desierto a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliasín. Eliasín engendró a Azor. Azor engendró a Sador. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. De este modo, todas las generaciones de Abraham a David son 14. De David hasta el destierro a Babilonia, 14. Del destierro de Babilonia hasta el Mesías, 14. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bien, acá vemos lo ordenado que hablábamos del tema de la literatura de Mateo. Divide el relato en 3 listas, perdón, me equivoqué, en 3 listas de 14, y de acuerdo a la historia de Israel. Entonces, lo que sí vemos es que empieza diciendo, Abraham fue padre de Isaac. La diferencia con la genealogía que trae Lucas, que es en el capítulo 3, es que una es ascendente y la otra es descendente. Mateo empieza desde Abraham. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Por un lado, Abraham es el padre de la fe. Entonces, hay algunos exégetas que interpretan que esto quiere hacer, o sea, mostrarnos el origen como pueblo de Israel de Jesús. O sea, Jesús perteneciente al pueblo de Israel. Sin embargo, hay otros que, como Abraham, lo consideran el primer converso al monoteísmo, piensan que la idea de Mateo de estructurarlo de esta manera es ya desde un principio del libro abrirnos la cabeza a los que lo escuchamos para ver que Jesús es para todos. La idea de la universalidad no es solo para el pueblo de Israel, es para todos. Entonces, esta sería una de las cosas. La otra es que Lucas llega a Adán, entonces lo relaciona más también como es todavía más universal porque empieza al revés, como dijimos, uno asciende, otro desciende, llega a Adán como que es símbolo de que Jesús es de toda la humanidad. Así que bueno, tenemos estos detalles, pero también tenemos un detalle importante, que si bien las genealogías, o como se las llama en hebreo, Toledot, que es un rasgo importante del pueblo de Israel, la importancia del origen, que está en el Génesis, lo ven claramente. Entonces, el Toledot normalmente, o las genealogías, parten siempre de los varones. Sin embargo, en esta se incluyen 4 mujeres, además de María. Las 4 mujeres son mujeres especiales, ¿no? ¿Por qué? Porque Tamar era una mujer cananea que fue nuera de Judá. Rahab, o sea, cananea, era pagana, ¿sí? Rahab era prostituta en Jericó, sin embargo colaboró ahí con los espías, con todo el tema de Jericó, es una linda historia para leer. Así que hay una prostituta dentro de la genealogía de Jesús. Hay una mujer moabita que también
O sea, el Moab es del río Jordán para el otro lado. Entonces, toda esa zona es una zona pagana. Por lo tanto, esta otra mujer también es pagana. Sin embargo, hizo mucho por Israel. Y Betsabé, que es la mujer de Urías, bueno, también hay una historia bastante fuerte con David, que la tomó por esposa y también muy, muy llena de sexo y demás. Entonces son son nombramientos peculiares. Podríamos interpretar que de este modo también vemos, porque dijimos que en este capítulo veíamos los orígenes de Jesús, ¿no? Que esta genealogía nos está diciendo que además de ser hijo de Abraham, hijo de David, tiene una familia donde hay paganos. Los paganos eran considerados impuros, no estamos diciendo eran cordobeses, ¿no? Estamos diciendo algo mucho más fuerte. O sea, todo el que no es judío es pagano o gentil y es impuro. Entonces acá tenemos dos cuestiones de impureza en estas mujeres que se nombra, y sin embargo forman parte de la familia de Jesús. Entonces, en el origen estamos todos, estamos todos. Los que son muy seguidores de las leyes de pureza, y los que no son tan seguidores. Entonces, las preguntas que nos despierta la genealogía para trabajar ahora en Adviento, también esta es la idea, no solo ver lo exegético, sino que la palabra forme parte de nuestra vida y nos ayude a comprender la realidad a la luz de las Escrituras. Entonces, a mí se me ocurrieron unas preguntitas que nos guíen, y digo, ¿cómo vivo yo la llegada del Señor? Cuando me preparo para la fiesta de Navidad, ¿pienso que llega el Mesías, el Salvador? O sea, un poquito esto es para que revisemos con qué espíritu llegamos a la Navidad. Si solamente el encuentro familiar o realmente hacemos un camino para ponernos en sintonía con la alegría que vamos a tener. Y el pueblo de Israel esperaba un Mesías que lo liberara de su cautiverio. Por lo tanto, otra de las preguntas que puedo hacerme es, ¿de qué necesito liberarme hoy? Que el Mesías me libere a mí. Hoy, en esta realidad del 2020. ¿Qué cosas fueron las que me ataron? Pueden ser situaciones propias de pecado, pero también hay pecados sociales, ¿no? Hay pecados comunitarios. Entonces, pensar un poquito más a la luz de toda esta gente que vimos que era la familia de Jesús, cómo estamos nosotros. Y por eso ahora conocemos cómo era esa familia. ¿Qué pasa con la mía? ¿Cómo me relaciono con aquellos que son diferentes? En todas las familias tenemos algunos más allegados, otros no tanto, unos que no nos gustan cómo se comportan o qué piensan, peor hoy día, que está todo tan exacerbado. Entonces, un poquito revisar esto, si podemos en paz, por obra de Dios, y sabiendo lo que hoy estuvimos charlando, plantearnos una Navidad, un Adviento, donde la tolerancia hacia los distintos de la familia sea un punto para pensar y crecer en eso. Así que ahora que ya estamos caminando hacia ese día, vamos a leer desde el versículo 18 al 25, ¿sí? Donde vamos a ver el nacimiento, el anuncio y el nacimiento. A ver, un voluntario para leer. ¿Quieren que lea? Bueno.
El nacimiento de Jesucristo sucedió así. Su madre, María, estaba comprometida con José y antes del matrimonio quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, prefirió abandonarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María como esposa tuya, pues la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María como esposa. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Bien, y estamos, ¿se acuerdan? Los que estuvimos viendo María juntos y los que no, a lo mejor mañana van a ir a revisar los papeles que les dije para comprobar lo que vamos a decir ahora. Que hay un género literario que se llama anuncio de nacimiento. Entonces, en Lucas, ese anuncio es a María y sigue esta línea del género literario, y acá es a José. Aparece un ángel, la respuesta de José, o sea, del que la recibe, en su caso fue María también, es de sorpresa. Dice, voy de nuevo leyendo algunas pistas para que ustedes sigan desde la pantalla lo que estoy diciendo. Dice, mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. ¿Cómo responde José? Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucederá, y acá está el caso que habíamos hablado de las citas. Al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. El mensaje divino es el otro detalle. Le explica quién va a nacer, lo tranquiliza, dice que la mujer va a tener un niño, dice el nombre del niño, dice el significado, le pondrás Jesús, acá no lo estoy encontrando, pero, a ver, lo dice por acá. Bueno, después léanlo bien, porque me perdí en los versículos. A ver. Un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era el hombre, papá. ¿Será posible? Dará a luz El un 23. hijo a quien El llamarás 23 Jesús. ahí está, bueno. Perfecto, entonces ven que les dice el nombre, les dice el sentido del nombre, así les dice la misión. Entonces, el género literario tiene un objetivo, que la persona que lo lee o lo escucha, recordemos que en las primeras comunidades se escuchaba porque no todos podían leer, ya al ver esta presentación puede identificar que es un anuncio del nacimiento de alguien importante. Entonces, dicho esto, veamos un poquitito el tema de la cita, que se habrán fijado que en sus Biblias está también en letra itálica. Una cosa que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero a lo mejor nunca reparamos demasiado, es que cuando el ángel se aparece en sueños, José ya había tomado una decisión.
¿Por qué? Porque él tenía la posibilidad de repudiarla a María, porque así lo dice la ley. Él no es una decisión de una persona alborotada que decide sin pasarlo por el corazón. Él es un judío piadoso y está comprometido y sabe que durante ese lapso él puede decidir y optar por no realizar el matrimonio siempre que haya una causa seria. Y en este caso era una causa seria. Entonces, él, conocedor de la ley, de la Torá y del Pentateuco, cuando digo la ley, digo las tres cosas, ya toma la decisión de no seguir adelante. Sin embargo, ahí es cuando viene el ángel y le anuncia, y José, al despertar, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, llevó a María a su casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús. Bien, vemos los verbos, los analizamos, ¿no? Un José obediente, un José receptivo, un creyente, que no le cuesta nada creer lo que le dice el ángel, o le cuesta muy poco, porque, y si no lo termina de comprender, por lo menos lo ejecuta. Bueno, acá vamos a dar un paseíto primero por Belén. En la actualidad, esta es la iglesia de la Natividad. Digo en la actualidad porque tiene distintos niveles. Jesús nació, ven la escalera, Jesús nació en una cueva. Dice la tradición, 3 cuevas tiene Jesús, una es la del nacimiento, otra es la del Padre Nuestro, y otra es en varios lugares habrá dicho el Padre Nuestro, pero hay una cueva del Padre Nuestro en Tierra Santa, y la otra, bueno, es la cueva donde es el sepulcro, Así que este es el lugar donde está la estrella de Belén, donde nació Jesús, donde se venera, la tradición venera este espacio como el lugar donde Jesús nació. Esta foto es un poquito más antigua que la otra, porque ven que no está esa misma pintura, pero sirve para ver que era todo un ambiente, a pesar de que ahora, claro, para preservarlo le ponen telas, hay mármol, pero esto es todo piedra, ahora lo vamos a ver más de cerca. Este era el lugar que recién veíamos la persona inclinada, donde nació, y esta otra parte, que está acá, del lado que ahora no vemos, es el pesebre. Es el pesebre, que está cubierto, como ustedes ven, con mármol y con telas, pero es piedra. ¿Por qué? Porque el pesebre no era como nosotros lo vemos, casi como una cunita, inclusive lo representamos, sino que era un lugar de este tipo donde los animales se recostaban, o los recostaban a los animales durante la noche bajo techo, ¿sí? No es, hay que sacarse las ideas del campo argentino. Entraban todos en la cueva, animales y personas. Entonces, con respecto a esto, unas preguntitas para meternos en este misterio que ustedes vieron, que comparado con el relato de Lucas, es mucho más conciso. No nos da tantas explicaciones. Pero nos centramos en José, como nos pide Mateo, que es lo que quiere que pensemos y que analicemos. Nosotros, ¿cómo vivimos el tiempo de espera? ¿Nos reconocemos débiles como José ante las realidades que tenemos que afrontar? O sea, pensemos en este hombre con esta sorpresa, que ya tiene organizada su vida, su matrimonio en un año de tiempo más o menos, era el compromiso o los esponsales, y ahora todo cambia. Bueno, nosotros nos reconocemos como él. Como les contaba antes, es un judío piadoso, no se paralizó,
tomó las decisiones basándose en la ley, o sea, recurrió a su fe. Y esto a mí me hace pensar, ¿cómo resuelvo mis contratiempos y mis dudas? Hoy nosotros tenemos mucho más escrito, y también tenemos la ayuda de muchas personas que nos enseñan a tener una vida espiritual, y hay una espiritualidad bíblica también. Entonces, en vez de desesperarnos, que desgraciadamente es lo que cada vez nos pasa más en este mundo tan moderno, globalizado y con problemas, en vez de desesperarnos tendríamos que pensar qué haría Jesús. ¿Mm? O sea, ¿qué haría Jesús en mi lugar en este momento? Así como José recurrió a la ley, que era su fe, ¿no? Todo era la ley para el judío, él recurrió ahí para saber cómo salir adelante. Bueno, es otro de los desafíos que analicemos si hacemos algo así. Yo no estoy poniendo en duda nuestra fe, lo que me pongo en duda a mí, lo comparto con ustedes, es las reacciones, porque es seguro que todos, cuando hay momentos límites, nos ponemos a rezar y a pensar en Dios, pero también hay cosas que tenemos que hacer nosotros, que Dios espera de nosotros. Entonces, en esas son donde las escrituras, nuestra fe, nos tienen que ayudar para ponernos de pie y hacerlas, como las hizo José. Él recurrió a las escrituras, nosotros es mucho más sencillo para nosotros, porque Dios se hizo hombre. Entonces, compensar cómo actuaba Jesús, qué gestos tenía, la vida nuestra cambia. Así que, como ha sido un año tan difícil, podemos pensar si logramos, a pesar del bombardeo exterior, mantenernos en ese camino. Él fue capaz de cambiar su decisión, como decíamos antes, se fue a acostar pensando que le iba a dejar a María, pero escuchó al mensajero que vino. Bueno, nosotros podemos escuchar al Señor y modificar nuestras posturas y comportamientos. O sea, es complicado, pero a veces estamos tan seguros que nos transformamos en necios, y el Señor nos viene a hablar por otro, por el que convive con uno, por un amigo, por una santa escritura, santa lectura que estamos haciendo. Bueno, tenemos esa flexibilidad que tuvo José. Él escuchó la voz de Dios y confió. ¿Y de qué modo yo manifiesto mi fe? O sea, les decía que cuando pensaba esto, pensaba que uno lo primero que hacen es se pone a rezar, pero también hay otras formas de mostrar la fe, que es poner la confianza en Dios. Una cosa es mostrar la fe, la confianza, pidiendo, y otra distinta es que podamos encontrar la paz interior depositando nuestra confianza en Dios, que sabemos que nos ama y que busca nuestro bien. Entonces, dejarnos llevar por esto, ¿no? Y bueno, como ya creo que estamos casi en horario, hay unos minutitos que yo quisiera que podamos ahora, con esa imagen de la pintura del pesebre que está en el lugar donde Jesús nació, que está en la iglesia de la Natividad, pasemos por el corazón lo que hemos charlado, escuchado la palabra, visto un poquitito de exégesis, observando esa pintura, nos tomemos unos minutitos para pensar estas cosas. Así que ahora les voy me parece que Graciela va ahora a compartirnos, y yo salgo de acá y nos va a compartir la imagen de la pintura y una canción que nos ayude a que vivamos este encuentro
de exégesis y de espiritualidad, y que nos ayude también para animar bíblicamente nuestros espacios, ¿no? Donde nos movemos. Vayamos, cristianos, llenos de alegría, vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano. Que nuestra fe te adore, Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. humildes pastores dejan sus rebaños y llevan sus dones al niño Dios. Nuestras ofrendas con amor llevamos, Que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. bendita la noche que nos trajo el día, bendita la noche de el Señor nos llama, que nuestra fe te adore, Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. que nuestra fe te adore, Que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. Bien, esperamos que esto que estuvimos charlando y viendo y nos invite a que volvamos a leer todo el primer capítulo para acercarnos más al misterio del Dios que se hizo hombre y que pronto celebraremos. Los esperamos la próxima semana para ver qué pasó, cómo reaccionaron según Mateo, los que se enteraron que había nacido el niño. También vamos a mechar algo de Lucas porque veo que los que nos encontramos hoy, muchos no estuvimos en el mes de octubre cuando vimos, así que vamos a ir conversándolo. Bueno, gracias por acompañarnos y bueno, con un corazón lleno de gozo, porque hoy para nosotros el niño nació, así que disfruten esta semana y nos encontramos. Gracias. Gracias. Ah, no, gracias, no se escuchaba lo que yo hablaba. Muchas gracias. Bueno, Hola, muchas gracias, qué lindo el encuentro. Gracias. Yo me perdí la mitad porque me quedé sin internet, así que bueno. Bueno, queda en el Facebook. Sí, ahí ya pedí para unirme. Ah, bueno, ahora sí. Pasa que yo durante todo el mes de octubre se me borró Facebook, no lo podía volver a instalar, bueno, fue todo un lío y bueno, después el tema de mi mudanza y todo, no pude, prácticamente no me enteré de que había esto, así que bueno, ahora... Bueno, si quieren, en la semana, los más inquietos y que tengan un poquito de tiempo, repasar lo de María
por si tienen preguntas para hacer la próxima, porque entonces vamos a ver qué reacción nos muestra Mateo y esto que yo les decía del gozo que nos muestra Lucas. Y también vamos a entender por qué en el canon están las dos versiones, porque entre las dos entendemos bien qué pasó en la humanidad cuando este gran hecho es histórico, cuando Dios mandó a su Hijo, qué pasó en la humanidad. Bueno, gracias. Gracias. Chao, buenas Gracias. noches. Muy lindo. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Chao.